Muy buenas, inversores. En el video del día de hoy, y continuando con nuestro último video sobre si el dólar está atrasado o no en Argentina y si en consecuencia Argentina está cara o no en dólares, hoy vamos a estudiar las tres grandes escuelas del pensamiento económico que han seguido los gobiernos desde las décadas de los 70 hasta la actualidad en la Argentina. Y hacia el final del video vamos a hacer una comparación de los planes económicos de cada uno de los gobiernos, políticas económicas de Javier Milei, entendiendo su toma de decisiones para ser resilientes y adaptarnos como personas y como organizaciones estratégicamente al entorno. Analicemos entonces, en primer lugar, las tres grandes escuelas del pensamiento económico: el keynesianismo, el monetarismo y la escuela austríaca. ¿Qué políticas fiscales y monetarias proponen y sus consecuencias en el equilibrio general de la economía? En primer lugar, tenemos la escuela keynesiana, también conocida como keynesianismo o modelo fiscalista, por la fuerte intervención fiscal vía el gasto público que propuso su mayor exponente, John Maynard Keynes, en aquel libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Este modelo ha sido y aún continúa siendo el más estudiado en las universidades argentinas. Cualquier persona que haya hecho estudios de macroeconomía, seguramente los postulados y políticas económicas que hayan estudiado hayan sido las del keynesianismo, que propone, para salir de la recesión económica o más aún de las crisis económicas, una política fiscal expansiva. De aquí que se lo llame modelo fiscalista. Y esta política fiscal expansiva se va a llevar adelante incrementando el gasto público, es decir, el gasto de gobierno. En su máxima, John Maynard Keynes decía: contratemos personas para que caben, entierren botellas y luego las desentierren, porque de esa manera van a cobrar un salario, van a ir a consumirlo a la economía. Las empresas van a vender esos excedentes de stock que tienen. Cuando se queden sin, van a contratar nuevos trabajadores para poder producir más y en consecuencia se va a incrementar el consumo y en el fondo va a generar mayor crecimiento económico, mayor distribución de la riqueza y en consecuencia mayor desarrollo económico. También hizo un postulado fundamental. Cuando esta reactivación de la economía se da, el Estado se retira con una política fiscal contractiva, disminuyendo el gasto público e incrementando los impuestos. Algo que, como veremos más adelante, no se tomó en cuenta en Argentina, sino que solo se escuchó a Keynes diciendo incrementar el gasto público, incrementar impuestos. Y así se mantuvo durante las últimas décadas, cayendo nuevamente en una crisis por la excesiva intervención del gobierno en la economía, lo que va a criticar después Milton Friedman y, por supuesto, sobre todo, von Mises y Friedrich Hayek de la escuela austríaca. En el caso de la escuela de Chicago, el frianismo o modelo monetarista, lo que se propone como solución es incrementar la emisión monetaria para inyectar liquidez en el mercado, bajar la tasa de política monetaria para desincentivar las inversiones financieras e incentivar las inversiones en la economía real. En consecuencia, frente a este excedente de circulación monetaria y este exceso de demanda de bienes y servicios, van a responder las empresas y la economía incrementando su producción.
y en consecuencia satisfaciendo esa demanda. Y por supuesto, la liberación del tipo de cambio, lo que va a funcionar en el fondo como una devaluación encubierta. Tema muy importante este que también hemos vivido en otros momentos de la historia argentina. Porque si también se mantiene en el mediano plazo, va a generar altos niveles de inflación y en consecuencia pobreza, pérdida de poder adquisitivo, pérdida del empleo. Por eso también estas políticas solo deben racionarse a momentos de recesión económica y hacer la política contraria de contracción de la oferta monetaria y elevación de las tasas de interés luego de que se sale de esa recesión. De aquí que Milton Friedman, en su frase célebre, dijera, la inflación es en todo tiempo y lugar un fenómeno monetario. Vimos, por ejemplo, cómo el FMI en épocas de pandemia, aplicando claramente políticas o recomendando políticas de corte monetario, asesoraba a los gobiernos recomendándoles incrementar la emisión monetaria, inyectando liquidez en el mercado para que no se llegue a una recesión. Y salidos de la pandemia, recomendaba contraer la emisión monetaria y elevar las tasas de interés para retirar ese exceso de circulante monetario, disminuir los niveles de base monetaria y esterilizar la economía, para que no se genere inflación o la que ya se había generado, ir bajándola paulatinamente. Y en el caso de la Escuela de Viena, con von Mises como su fundador y como Friedrich Hayek como uno de sus principales exponentes, la solución a la recesión económica va a ser liberar el tipo de cambio, por supuesto, en el largo plazo, eliminar el Banco Central, abrir la economía al comercio internacional y liberar la movilidad de capitales. En nuestro caso sería eliminar el cepo cambiario. Además de, por supuesto, el Estado en su menor tamaño posible y sin ningún tipo de intervención, ni por la vía fiscal ni por la vía monetaria, ya que se considera que tanto la tasa de interés como la producción se van a equilibrar y se van a ajustar automáticamente por el libre juego de la oferta y la demanda. Por esto consideran que los fallos de mercado no existen como tales y en el caso de existir, solo van a permanecer temporalmente porque el mercado, es decir, las empresas como productoras y oferentes de bienes y servicios y los consumidores como demandantes de bienes y servicios van a llegar más tarde o más temprano a un equilibrio en la economía y se van a ajustar todos esos desajustes que puedan existir. Analicemos entonces, ahora sí, y muy brevemente, las políticas que se han tomado desde Martínez de Oz en la década de los 70 hasta la actualidad y las comparemos con las medidas que está tomando el gobierno de Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili. En primer lugar, vemos que Martínez de Oz, para desalentar el ahorro en dólares y alentar la venta de dólares por parte de los argentinos, aplicó claramente las propuestas de la Escuela de Chicago o del modelo monetarista, con una política monetaria contractiva, retirando circulante monetario vía el aumento de la tasa de política monetaria, incentivando las inversiones financieras y desincentivando el consumo y, en segunda instancia, la producción de bienes y servicios. En el caso de la década de los 90, con Menem y Cavallo en el gobierno, también se siguió un modelo monetarista. En este caso, sosteniendo el uno a uno o esta ley de convertibilidad, tomando deuda externa de organismos multilaterales de crédito, pero particularmente del Fondo Monetario Internacional, y privatizando empresas públicas, lo que le permitía al Banco Central engrosar su nivel de reservas, la partida oro y divisas de su activo, y con esto
poder intervenir permanentemente el tipo de cambio y mantener ese 1 a 1. Lo que por supuesto generó una baja del nivel de inflación por la baja de circulante monetario y esterilización de la economía a que esto llevó. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, el tipo de cambio se mantuvo tomando también créditos con organismos multilaterales, sobre todo tomándose la deuda pública, el crédito más grande de la historia argentina, que lamentablemente se fue muy rápido interviniendo el tipo de cambio, vendiendo dólares el Banco Central para mantener la cotización de la divisa. En el caso del gobierno kirchnerista, con Néstor Kirchner entre el 2003 y el 2007, se sostuvo sobre todo con un sector agroexportador que colmó de dólares al Banco Central, incrementó fuertemente sus reservas y en lo que consideramos una mala política económica, se pagó todo el crédito al FMI y se fue interviniendo también el mercado cambiario para mantener el tipo de cambio. Y en el caso de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Alberto Fernández, lo que se hizo fue tomar deuda con organismos del Estado, como por ejemplo el Banco Nación, la ANSES, para de esa manera poder comprar dólares e intervenir fuertemente en el mercado cambiario. Por supuesto, hubo también fuerte emisión monetaria, fuerte expansión del gasto público en la economía y se elevaron las tasas de interés para poder estabilizar la economía, sobre todo vía las LELIQs, lo que por supuesto no fue suficiente, porque terminamos los últimos años al borde de la hiperinflación. Y esto es importante aclararlo. Los gobiernos argentinos han adoptado una filosofía de corte monetarista, de corte fiscalista, pero nunca han llevado hasta sus últimas consecuencias estas filosofías económicas, sino que han mirado parcialmente la propuesta de estos grandes economistas y han sido siempre expansivos, ya sea con políticas fiscales o con políticas monetarias. Y cuando había que ser contractivo para evitar llevar a recesiones económicas, a altos niveles de inflación, como esto siempre ha sido políticamente incorrecto, nunca lo han hecho. Por último, inversores, analicemos las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. ¿Y por qué escuchamos una y otra vez de boca del presidente, así como también del ministro de Economía, Luis Caputo, que esto es distinto a todo lo que se ha hecho anteriormente en la Argentina y que nunca lo vimos? En primer lugar, tenemos que hacer una aclaración importante. Si bien el presidente sigue la escuela austríaca, las políticas que ha venido tomando desde que asumió el gobierno allá por el 10 de diciembre de 2023 hasta la actualidad han sido más bien de corte monetarista en su mayoría y algunas incluso de corte fiscalista. Por ejemplo, se ha hecho una política monetaria contractiva al disminuir la emisión monetaria y, por supuesto, los excedentes monetarios. Se ha bajado la tasa de política monetaria para que los pasivos remunerados del Banco Central tengan que bajar también sus rendimientos y así el gobierno tenga que pagar menos intereses por esos títulos públicos y pueda bajar su gasto. De la misma manera que al duplicar la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, entre otras transferencias sociales a las familias, se ha generado un incremento del gasto público y por ende una política fiscal expansiva, logrando este equilibrio, dejando un nivel de tasa de política monetaria menor y un nivel de producción mayor. Por eso también estamos escuchando que muchos economistas están hablando de la recuperación de la economía argentina en B corta. Recuperación que comenzó en el mes de agosto de 2024, según el EMAE, que publica el INDEC todos los meses, el estimador mensual de la actividad económica. Por eso, el
modelo que está llevando adelante el gobierno es de superávit fiscal y financiero. Es de emisión monetaria, por supuesto, ya que, como ha reconocido el presidente, si bien se ha disminuido la emisión respecto al gobierno anterior y particularmente respecto al plan Platita de Sergio Massa, se han emitido pesos para comprar dólares y así engrosar las reservas del Banco Central y tener poder de fuego también para intervenir en el mercado de cambios. Ha habido, como decíamos, una disminución de la política monetaria. Se ha buscado que la brecha sea cero o lo más cerca a ese cero, salvo cuando ocurren factores exógenos y no manejables por el gobierno nacional, como la gran devaluación de Lula da Silva en Brasil, lo que por supuesto va a llevar a que Brasil termine siendo, entre comillas, más competitivo que la República Argentina después de esta devaluación. Pero recordemos que esto es una ilusión cambiaria, ya que no se puede sostener en el mediano plazo, sino el gobierno tendría que estar devaluando una y otra vez y se podría llegar a esta guerra de devaluación. Y por otro lado, un tipo de cambio de flotación en unas bandas que podríamos decir que el gobierno las ha mantenido entre los 1.050 pesos por dólar y los 1.250 pesos por dólar. Y muy bien, amigos, con esta muy breve explicación, con este acotadísimo resumen de las escuelas de pensamiento económico que han tomado los gobiernos argentinos y de la historia económica argentina reciente, intentamos traer más herramientas para que como emprendedores, como inversores, podamos ser resilientes, adaptarnos al nuevo paradigma económico que nos trae Javier Milei y, por supuesto, tomar las mejores decisiones de inversión, ya sea en la economía financiera o en la economía real de bienes y servicios. Esperamos que hayan disfrutado del video. Recuerden suscribirse al canal. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y a continuar trayendo contenido de calidad. Darle me gusta al video, dejarnos en los comentarios qué les ha parecido el análisis, si hay algún otro tema que quieren que analicemos, compartir este video con aquella persona que consideren que le puede ser de utilidad. Nos vemos en un próximo video.